termodinámica, uno de los cursos que siempre he tenido que dictar. Yo me inicié en termodinámica, después fui cambiando a otras áreas de investigación y hoy no les voy a presentar una investigación en particular. Preferí hacer una especie de introducción a lo que es muy simple, a lo que es la termodinámica estadística, que es aquella parte de la termodinámica que une las propiedades microscópicas, es decir, las propiedades de las moléculas, con las propiedades termodinámicas. Yo espero que esto que les voy a presentar les sirva como una preparación, una introducción a las materias que probablemente van a ver más tarde en el curso. Me enteré a través de unas guías de problemas que me envió la profesora Ginette, de que ustedes están viendo la primera parte que tiene que ver con la ley cero de la termodinámica, es decir, con las mediciones de temperatura. Este, a partir de eso, este es un paso un poco más allá, como les digo, les va a servir como una introducción para lo que se viene después, que es la primera ley de la termodinámica. Así que paso a presentar el tema que les tengo preparado. Ya, me gustaría que me confirmara que están viendo mi pantalla, la presentación que les tengo. Sí, señor. Sí se ve. Ya, perfecto. Sí, señor. Perfecto. Gracias. Entonces, el tema que hoy les quiero presentar entonces es cómo se relaciona la termodinámica, que es una ciencia macroscópica, empírica, con las propiedades moleculares. Y algunos antecedentes, primero, de que cualquier sistema que nosotros queramos analizar desde la termodinámica está compuesto de moléculas. Y estas moléculas están, perdón, dentro del sistema en un movimiento constante. ¿Ya? La cantidad también de moléculas que puede haber en un sistema, por pequeño que sea, es muy grande. Aquí les puse como un ejemplo, una cajita de 1 centímetro cúbico. Ustedes se pueden imaginar una cajita que tiene 1 centímetro por lado. eh, con aire a la presión y temperatura ambiente, contiene ese número, que la verdad que no puedo, no lo puedo leer porque la verdad que no sé cuánto, a cuánto corresponde. Eso es muy grande, es muy grande. Y eso es la razón por la cual tenemos la termodinámica que relaciona variables macroscópicas. Porque cuando tenemos tantas moléculas, las estadísticas se cumplen muy bien. ¿Ya? Ustedes saben que, por ejemplo, voy a poner un caso muy simple. Si ustedes una moneda que tiene cara y sello, ¿no es cierto? Em, de acuerdo a la estadística, usted tiene un 50% de probabilidades de que salga cara o salga sello. Ahora, si usted la tira 10 veces, probablemente no va a tener 5 caras y 5 sellos. Podría tener 8 caras, 2 sellos. Pero a medida que aumenta el número de tiradas de la moneda, poco a poco se va acercando a la probabilidad estadística. Es decir, si usted tira 1000 veces, 10.000 veces, 1.000.000 de veces, probablemente la cantidad de caras y sellos se vayan acercando a ser efectivamente un 50%. Con tantas moléculas, entonces, las estadísticas funcionan muy bien. Las velocidades a las cuales se mueven las moléculas tienen una distribución estadística. Nosotros podríamos pensar entonces el gas, ¿ya? Ahí como está en esa figura, moléculas que se mueven y chocan entre sí y chocan con las paredes. En el caso de un líquido,
Las moléculas están mucho más cerca, también se mueven, pero tienen menos espacio para desplazarse, ¿no? Y finalmente en un sólido, las moléculas están ubicadas en una red cristalina, pero sin embargo se tienen que mover y, y presentan otro tipo de movimiento como vamos a ver a continuación. El movimiento de las moléculas está relacionado con la energía cinética. Voy a mencionar algunas cosas que me imagino que la habrán visto en física. De partida, la energía cinética la podemos descomponer en una energía cinética de traslación. ¿Ya? Ahí está representada una molécula que tuviera dos átomos, como por ejemplo el monóxido de carbono, CO, carbón, oxígeno. ¿Ya? Y que están unidas los dos átomos están unidos por un enlace. Si nosotros fijamos un centro de masa, que probablemente va a estar en alguna parte ahí entre los dos átomos, nosotros entonces podemos calcular una energía cinética de traslación como un medio de m por la velocidad al cuadrado que se mueve esta molécula dentro de un espacio. Pero no solamente esta molécula se desplaza, sino que también rota, y la rotación también tiene una energía cinética. Ahí está la fórmula, no sé si la habrán visto en física, que es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y también existe otro tipo de energía cinética que está relacionada con que el enlace entre los dos átomos puede cambiar de distancia. Y ese cambio de distancia ocurre a una frecuencia determinada. O sea, la molécula vibra. Y esa vibración, de acuerdo a la teoría cuántica, se puede calcular como h, donde h es la constante Planck, por la frecuencia de vibración. ¿Ya? Entonces lo que quiero es que se queden con esto, que cuando hablamos de energía cinética de las moléculas, estamos hablando de las tres. ¿Ya? Y ahí se entiende lo que viene a continuación. La temperatura. ¿Ya? Ustedes han estado estudiando la temperatura. La temperatura es una cantidad macroscópica y está relacionada con la energía cinética media de las moléculas. A mayor energía cinética de las moléculas, mayor temperatura. Y entonces ahora sí se entiende de que un sólido pueda aumentar su temperatura, porque uno dice, bueno, que las moléculas no se mueven de eh, su ubicación en la red cristalina. Claro, pero es que tiene energía cinética de vibración. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la energía cinética, que puede ser de las tres que vimos recién, están relacionadas con la temperatura. En el caso del gas ideal teórico, el gas ideal teórico es una ficción, ¿no? Se entiende que las moléculas son masas puntuales, que solo poseen energía cinética de traslación. Claro, porque son masas puntuales, no pueden rotar, ¿eh? No pueden vibrar, solamente se trasladan. ¿Ya? Y la teoría cinética de los gases nos da una relación directa entre la temperatura y la energía cinética que está dada por esa ecuación. Y entonces, en resumen, tenemos entonces temperatura que está relacionada con la energía cinética de los gases, de las moléculas, y las moléculas pueden trasladarse, rotar y vibrar. Vibran más en el caso de los sólidos, rotan más y vibran en el caso de líquidos, y se desplazan principalmente en el caso de los gases. Veamos otra variable de estado, aparte de la temperatura, que es la presión. ¿Cómo se entiende la presión? La presión es, debido a este movimiento que tienen las moléculas, chocan contra las paredes. Y al chocar contra las paredes, aquí abajo en la segunda figura lo podemos ver, cambian de dirección la velocidad. La velocidad es un vector. Al cambiar de velocidad, aunque mantenga la magnitud de la velocidad, de acuerdo a la ley de Newton,
eso provoca una fuerza sobre la pared, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que este es un pistón con un émbolo, y en el émbolo las moléculas que están golpeando el émbolo van a hacer que se mueva hacia la derecha, ¿no? Por lo tanto, tenemos que oponer una fuerza externa para poder mantener esa pared en su ubicación. La presión, entonces, del gas, nosotros la calculamos como la fuerza normal a esa pared dividido por el área. De aquí también nos damos cuenta de un asunto, es decir, solamente los gases ejercen presión. Cuando uno dice, bueno, pero a ver, si yo pongo un líquido dentro de un recipiente cerrado, hay una presión, efectivamente, pero la presión se debe a las moléculas que salen de la fase líquida y pasan a la fase vapor. Y es el vapor entonces el que produce esa presión. ¿Mm? O sea, por eso se habla de la presión del vapor. Finalmente, la tercera variable de estado que vamos a ver aquí es el volumen. Este es muy sencillo porque el volumen es una variable geométrica, ¿ya? Y cuantifica cuánto espacio tiene el sistema, así que es muy sencillo. Nosotros, dentro de las próximas eh, eh, transparencias de la presentación, el, el volumen, voy a presentarlo como el volumen dividido por la masa o los moles. Eso se conoce como volumen específico, ¿ya? No el volumen total, sino que el volumen por unidad de masa o mol. Ahora, la relación entre estas tres variables, volumen, temperatura y presión, se conoce como la ecuación de estado. Esta es una función, se fijan, de dos variables que en, en el espacio volumen, temperatura, presión es una superficie. Ahí tengo una superficie que representa una situación real de un compuesto. Es una superficie bastante compleja. Hasta el día de hoy no existe ninguna función matemática que pueda ser capaz de representar absolutamente todo eso. Entonces hay ecuaciones, funciones, que representan esta superficie en algunas zonas. Una de ellas, la que ustedes probablemente conocen, la más común, es la ecuación de los gases ideales, ¿ya? Volumen, función de temperatura y presión. Ya ahí uno podría decir, bueno, pero aquí me faltan los moles. Recuerden que estoy hablando de volumen específico. Ese V que aparece ahí es el volumen total dividido por moles. El gas ideal, como les mencionaba, es un caso teórico en que se supone que las moléculas son masas puntuales y que solamente se trasladan. Y una mejora sobre esta función es la ecuación de Virial, pero que sigue sirviendo solo para gases. No son capaces ninguna de las dos de representar qué ocurre con los líquidos o con los sólidos. La primera ecuación que se desarrolla, que puede incluir la fase líquida, es la ecuación de Van der Waals, con la cual ganó el Premio Nobel de Química en 1910. La gracia que hizo fue que introdujo las fuerzas intermoleculares, que están representadas aquí por el segundo término. Y lo otro que hizo acá es que introdujo este parámetro B, que representa el volumen mínimo de compactación de todas las moléculas. Es decir, si usted compacta todas las moléculas, hay un volumen bajo el cual usted no puede disminuir por más presión que haga. Cosa que no ocurre en el gas ideal. En el gas ideal, si usted ve, si tiende aquí por ejemplo, si tiende la presión a infinito, el volumen lo tiende a cero. Es decir, claro, porque son masas puntuales, que puede hacer que el volumen desaparezca por una presión infinita. En el caso de Van der Waals, no. Si aumenta infinitamente la presión, el volumen llega solo a este parámetro B.
Obviamente que este gráfico, este diagrama tan complejo, se puede trabajar más. Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar en 2 dimensiones, ¿no? Entonces se hacen proyecciones de este diagrama, ¿ya? Una proyección interesante, el diagrama presión-temperatura, ¿ya? El que está acá. Consulta, ustedes ven mi cursor, ¿no es cierto? Si les apunto algo, ¿lo pueden ver? Voy a poner mejor ahí. Voy a poner un puntero de láser. Ahí, ¿ya? Entonces, esta proyección presión-temperatura, que en el fondo me describe los estados, los cambios de fase. Esta es la proyección que les acabo de mostrar. Son 3 líneas. Disculpen, una bomba. Ok. Tenemos entonces 3 líneas que representan los cambios de fase. A donde se juntan estas 3 líneas, el punto triple, esta línea que estoy mostrando acá es la línea de saturación líquido-vapor, que llega hasta un cierto punto, que se conoce como el punto crítico. ¿Ya? Por lo tanto, bajo esta línea tenemos vapor, acá tenemos el líquido y acá tenemos el sólido. Estas líneas, como estamos en un plano presión-temperatura, significa que hay una función presión, función de la temperatura, que me describe estas líneas para los cambios de fase. Bien, hemos hablado de la energía cinética y les mostré ya un diagrama de fase en el cual vemos que un sistema, un conjunto de moléculas puede estar en fases vapor o gas, líquido y sólido. Solamente con la energía cinética no se entiende que hayan fases sólidas o fases líquidas. Para lo cual, entonces tenemos que introducir otra energía. Esta energía la vamos a ver que se debe a las fuerzas intermoleculares. Cuando tenemos 2 moléculas, como en este caso, el dibujo acá, se produce una fuerza de atracción. Hay de diferentes tipos, ¿ah? Dependiendo de de la estructura de la molécula, se pueden presentar diferentes formas. Hay fuerzas dipolares, hay fuerzas de London, fuerzas de dispersión, etc. ¿Ya? Aquí lo que está mostrando es lo que se conoce como una fuerza de dispersión, en que tiene que ver con la alineación de las moléculas. ¿Ya? Ustedes pueden pensarlo como 2 imanes. ¿No? Piensen 2 imanes. Si están alineados correctamente, se van a atraer. Y la fuerza se siente a cortas distancias. Si usted toma esos 2 imanes, ¿no es cierto?, y los separa suficientemente, llega un punto en que sencillamente no se atraen. Es decir, son fuerzas que disminuyen cuando están separadas estas moléculas. Bueno, diferentes tipos de fuerzas, pero son todas de tipo electromagnética. Y relacionado con esta fuerza de atracción, nosotros podemos encontrar una energía potencial, ¿ya? A toda fuerza que existe de tipo conservativa, siempre se puede asociar una energía potencial. Les recuerdo, desde física habrán visto la energía potencial gravitacional, ¿no? Cuando uno la calculaba como la masa por G, la aceleración de gravedad, por una altura, ¿ya? Esa es energía potencial y está relacionada con la fuerza de gravedad. Bueno, aquí también, en estas fuerzas electromagnéticas, hay una energía potencial y es negativa. Vamos a ver a continuación. Este es una gráfica de la energía potencial entre 2 moléculas con respecto a la distancia entre ellas. ¿Ya? Ustedes pueden suponer que acá tenemos, estos son unidades de diámetro. ¿Ah? 1 significa un diámetro.
Entonces, si usted pone una molécula aquí en el centro, llega hasta 0,5, ¿no? Claro. Pero hay otra molécula que usted puede ir acercando y lo máximo que puede llegar es cuando llegue el centro a 1, de tal forma que la distancia entre los dos centros de las moléculas es un diámetro, porque son iguales. ¿Ya? Y el potencial entonces tiene esta forma: a grande distancia, 0, tal como se lo ejemplificaba con dos imanes, pero a medida que se van acercando empiezan a sentir la atracción y ahí entonces comienza a ser cada vez más negativa la energía potencial, hasta que llega cerca de tocarse. Ahora, esto es un modelo ideal, ¿ah? La verdad que las moléculas no son como esferas rígidas, ¿no? Que podríamos decir se pueden tocar, ¿ya? Pero es un buen modelo. De hecho, el modelo de esfera rígida se eleva aquí en forma vertical para 1, porque ahí se tocan, ¿ya? El modelo real permite como que las moléculas fueran así como esponjitas, que tuvieran un centro blando y que se pudieran seguir a medida que usted eh, las puede acercar. Claro que el potencial tiende a infinito, es decir, cada vez requiere mucha más fuerza para poder juntar. Ahora, las fases que nos interesan, gases, líquidos y sólidos, están en esta zona desde el pozo de potencial. La verdad que más allá no van a pasar, el pozo potencial hacia la derecha. Con gases muy a la derecha, es decir, con una energía potencial prácticamente 0. Con líquidos, con una energía potencial negativa, no muy grande. Y sólidos, con una energía potencial negativa, eh, o sea, más negativa, digamos, valores absolutos más grandes, pero negativa. Bueno, este es un resumen de lo que estamos hablando. Entonces, las moléculas tenemos energías cinéticas, que son de los tres tipos: traslación, vibración o rotación, y una energía potencial que se debe a las fuerzas electromagnéticas. La energía total de todo este sistema de moléculas lo podríamos calcular como la suma de la energía cinética de estas moléculas más sus energías potenciales. Recordando que las energías cinéticas siempre son negativas. Por ejemplo, un medio mv cuadrado. La masa siempre es positiva y una velocidad al cuadrado va a ser siempre positiva. O sea, un cuadrado. Ya pasa lo mismo con las otras tipos de energía cinética, ¿no? Siempre positiva. Y las energías potenciales siempre van a ser negativas, ¿ya? Y acá hay un cuadro de las diferentes fases y qué tipo de energía van a tener. El gas ideal teórico tiene solamente energía cinética de traslación. El gas ideal como una aproximación, es decir, un gas real, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, bueno, cualquier gas que ustedes se imaginen, si está lejos ahí en la curva esta que presentamos, están lejos las moléculas. Bueno, ¿qué significa que estén lejos? Que estén a una baja densidad. Entonces vamos a tener que principalmente tiene energía cinética de traslación, rotación, vibración, ¿sí? Y su energía potencial va a ser despreciable. ¿Por qué? Porque en los centros de las moléculas van a estar lejos unos de otros. Ahora, si hablamos de un líquido o un gas real es un gas que podría estar a alta presión, es decir, con moléculas ya relativamente cerca, y podrían tener entonces todo tipo de energía, cinética y potencial. Disculpe. Cinética y potencial. Y el sólido tiene energía cinética, principalmente vibración, porque no se puede trasladar. Posiblemente podría tener también de rotación, bueno, eso ya depende del tipo de cristal. Y, y tiene energía potencial, más importante que en todos los otros casos, porque las moléculas están muy cerca una de otra. Bueno, ahora conectemos esto que es molecular con propiedad termodinámica, que es macroscópica.
Entonces, la suma de todas estas energías en un valor promedio, ¿ya? ¿Y por qué promedio? Bueno, porque resulta que hay moléculas que pueden tener más energía que otras. No todas las moléculas, por ejemplo, están a igual distancia, hay unas más cerca, unas más lejos, o no todas las moléculas tienen las mismas velocidades. Entonces estamos hablando de valores medios. Y la suma de toda esta energía media, dividida por el número de mole o la masa del sistema, se conoce como la energía interna. Y acá está, ¿no? Y se usa la letra U para designar la energía interna. Es una propiedad de estado, es decir, que fijado un estado, y el estado se fija cuando yo sé la temperatura, presión y volumen. Si yo fijo eso, entonces hay un valor de energía interna. ¿Y de qué va a depender? Bueno, ya lo hemos visto. La energía cinética está relacionada con temperatura. Entonces necesito que esta función sea función de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética. Y la energía potencial, que está relacionada con la distancia de las moléculas. En términos macro, la distancia de las moléculas la puedo obtener de su densidad. Un estado más denso, o sea, hay más moléculas por volumen, significa que las moléculas van a estar más cerca. Y por lo tanto, su energía potencial va a ser mayor, en términos absolutos. Recuerden que es negativa. ¿Ya? Debería decir menor, porque es más negativo. ¿Ya? Entonces, las dos variables lógicas de la cual tiene que depender la energía interna es de la temperatura, por su energía cinética, y de la densidad, por su energía potencial. ¿Ya? Y tiene unidades de energía dividido por mol, o también puede ser energía dividido por masa. ¿Ya? Nosotros podemos usar mol o masa indistintamente acá. Eh, Ahora, la densidad sería de una densidad molar, mol partido por volumen. ¿Ya? Pero en termodinámica se tiende a usar más bien el volumen específico, que es el inverso de la densidad molar. ¿Ya? Y entonces C es función de C, también es función de B, porque es el inverso. ¿Ya? Así que este más bien sería la función termodinámica, U, función de temperatura y volumen específico. Podemos inmediatamente concluir para el gas ideal. Como les dije recién, el gas ideal, sus energías potenciales son despreciables. Solamente tiene energía cinética. Y la energía cinética depende solo de la temperatura. Por lo tanto, para un gas ideal, su energía interna va a depender única y exclusivamente de la temperatura. Aquí no sé si habrán visto cálculos ya en varias variables. ¿Han visto eso, no? Funciones de dos variables, ¿no? ¿Alguien me puede responder? Mm, Bueno, eh, bueno, voy a suponer que sí. Una función de dos variables se puede encontrar su diferencial total, que en el fondo es, yo evalúo cómo varía la función cuando varía la temperatura, mientras mantengo volumen constante, y le sumo la variación de la energía, en este caso U, cuando varía el volumen, manteniendo la temperatura constante. Esto es lo que se conoce como una diferencial total. Si yo conozco estas dos derivadas de U a de T y conozco de U a de B, entonces puedo obtener la función, ¿ya? Su forma matemática. Esta primera derivada, que es la variación de la energía interna con la temperatura cuando mantengo el volumen constante, se define como capacidad calorífica a volumen constante.
Y esta definición es una definición práctica porque esta capacidad calorífica suele ser una función que es relativamente constante, a pesar de que depende de la temperatura, pero es muy constante. Hay ciertos gases que en un amplio rango de temperaturas su capacidad calorífica se puede considerar una constante. Así que con esta definición me queda así la función, la derivada de la función energía interna. Capacidad calorífica de T más esta derivada que todavía no tenemos idea por la variación de volumen. En los casos más ideales, que es gas ideal, ya vimos que U depende solo de temperatura, por lo tanto el segundo término no corre y nos queda que de U es C sub B de T. Esto se puede integrar y queda que U final menos U inicial igual a C sub B por T final menos T inicial, manteniendo C sub B como una constante. Y en el caso de sólidos y líquidos incompresibles, se llaman sólidos y líquidos incompresibles, es una aproximación de que el volumen de un líquido o un sólido no va a cambiar si yo le cambio la presión. Es una muy buena aproximación, ¿ya? Entonces, esta derivada probablemente tiene un valor, pero al ser incompresible significa que el volumen no varía, así que dB se hace cero. Y me queda la misma expresión, que el cambio de la energía interna es igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Para concluir esta explicación sobre la energía interna, vamos a ver qué ocurre con la energía de las moléculas cuando cambian de fase. Cuando hay un equilibrio de fases de un compuesto puro, por ejemplo, supongan ustedes agua a 100 grados Celsius, una atmósfera, donde está en equilibrio el líquido con el vapor. Ambos están a igual temperatura, ¿ya? Eso siempre pasa en, en un equilibrio. En un equilibrio de fases siempre están las fases a igual temperatura, ¿ya? Como ya sabemos que la energía cinética depende de la temperatura, significa que cuando están en equilibrio, las dos fases tienen la misma energía cinética. Lo que sí tienen distinto son las energías potenciales. Por ejemplo, vimos que el gas prácticamente la energía potencial es cero, pero un líquido o un sólido tienen una energía potencial negativa. Entonces, si la pregunta, ¿cuál de las fases tiene una energía mayor? Bueno, eh, aquí está el análisis. Por ejemplo, pensemos líquido a vapor, ¿ya? Un equilibrio de fase entre un líquido y un vapor. Entonces, tenemos la energía interna del líquido, que es la suma de las energías cinéticas promedio, más las energías potenciales promedio. El gas tiene solo energía cinética promedio. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la energía potencial del gas prácticamente es cero. Entonces, si nosotros restamos esto, al estar a igual temperatura, las energías cinéticas promedio de ambas fases son iguales, así que se eliminan, ¿sí? Y nos queda la energía potencial, menos la energía potencial. La energía potencial dijimos que era negativa, así que menos un valor negativo me queda una cantidad positiva. Y entonces concluimos que la energía interna del gas va a ser mayor que la energía interna del líquido cuando están en equilibrio, a igual temperatura. Así que, y podríamos hacer el mismo análisis con sólido. Y vamos a llegar finalmente a la conclusión que si usted tiene en equilibrio de fases sólidos, líquidos y vapor, la mayor energía total la tiene el gas, después el líquido y después el sólido. Por lo tanto, si usted quiere pasar un líquido a una fase gas, le tiene que entregar energía, porque
qué? Porque el gas tiene mayor energía, entonces tiene que ganar energía. O si quiere pasar de un sólido a un líquido, le tiene que entregar energía al sólido. Bien, este es un resumen de lo que hemos visto hoy. Ya creo que ya estoy en el tiempo que me dijeron que podía hacer esto. Y entonces, en este breve recuento, me interesa que hayamos aprendido lo siguiente. Primero, que la energía interna, esta función termodinámica U, es el promedio de la suma de todas las energías de las moléculas que componen un sistema, ¿no? Energía cinética, energía potencial. Y esta energía interna es una propiedad macroscópica, es una propiedad termodinámica y que es función de la temperatura y del volumen específico. Esto es para un compuesto puro. Cuando uno tiene mezcla, aparece una tercera variable que es la composición. También aprendimos que para gases ideales, así como para líquidos y sólidos incompresibles, recordemos, líquidos y sólidos incompresibles son aquellos sólidos y líquidos que no varían su volumen si usted le varía la presión. Es una buena aproximación, mucho mejor para los sólidos que para los líquidos. Bueno, en ese caso entonces la energía interna depende solo de la temperatura. Y para gases ideales sí, siempre depende solo de temperatura. Así que para ambos casos tenemos que la variación de energía interna es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de temperatura. Y finalmente vimos que debido a la energía potencial es negativa, el sólido es el que tiene menos energía interna, luego el líquido tiene mayor energía interna que el sólido y el gas tiene mayor energía interna que el líquido. Esto si es que están a la misma temperatura. Bien, eso es lo que quería presentarles hoy. Eh, Así que no sé si tienen preguntas que hacer. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta para el profesor? Pueden alzar la mano y se les da aquí paso para que hagan cualquier pregunta. O por medio del chat también lo pueden hacer. Veo personas escribiendo en el chat. Vamos a dar un momento para ver si tienen alguna pregunta. A ver, no. Profesor, ¿puede ver la pregunta? ¿Se la puedo leer? A ver, espérense. Le La pregunta, interferencia con investigador que función sí. de estado, el comportamiento de los gases. Sí, bueno, a ver, en termodinámica, la verdad es que no hay la función de estado que tenga más importancia que otra. Hay otras funciones de estado que hoy día hablé solamente de la primera que normalmente se ve en termodinámica, que es la energía interna.
Hay otras probablemente que son más relevantes cuando usted habla de cálculos industriales, ¿ah? Por ejemplo, es una que viene a continuación de la energía interna que se llama entalpía y que ayuda a hacer cálculos. Por ejemplo, si usted tiene una caldera y quiere saber cuánta energía tiene que poner en la caldera, cuánto combustible tiene que eh, usar para producir una cantidad de vapor, entonces se hacen esos cálculos con entalpía. Pero como entalpía está totalmente relacionada con energía interna. Hay otra función termodinámica que tiene amplio uso y mucha importancia, que se conoce como la entropía, porque la entropía permite conocer la disponibilidad de energía, porque la energía, por más que uno tenga energía disponible, no toda tiene la misma calidad. Entonces, cuando hace cálculos, por ejemplo, en una turbina, yo quiero saber cuánto trabajo puedo producir, no toda la energía que usted le pueda suministrar la puede convertir en trabajo. Y eso lo calcula ahí aparece, ¿no es cierto?, como una variable importantísima es la entropía. Y finalmente, otra propiedad termodinámica en función de estado que también es muy relevante es la energía libre de Gibbs, que tiene que ver con la posibilidad de que ocurra una reacción química. Entonces, en industrias en las cuales hay un proceso, que hay una conversión de compuestos a través de una reacción química, entonces la energía libre de Gibbs es la función de estado más relevante. Espero que haya quedado contestada la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por medio del chat o por el micrófono lo pueden activar. Bueno, parece que no hay más preguntas. Ya. Sí. Bueno, profesor, un gusto. Muchísimas gracias por esa charla que nos brindó el día de hoy. Bueno, parece que sí. Hay otra pregunta. Dice, ¿Mm? en la presentación se mostró una de las ecuaciones de estado. Desde su experiencia, ¿cuál da una mejor aproximación del comportamiento? Ya. Esa ha sido mi investigación. A ver, yo les mostré la ecuación de Van der Waals, que es la primera ecuación que trata de incluir gases reales y líquidos, ¿ya? Les mostré primero están las gases ideales, que sirve solo para gases muy diluidos, gases a muy baja presión. Después está una pequeña corrección de eso, que es la ecuación de Virial, que solo sirve para gases. La primera ecuación que sirvió para incluir líquidos y gases con comportamiento real fue la ecuación de Van der Waals. Y a partir de la ecuación de Van der Waals se han hecho una serie de modificaciones. La otra vez leía que creo que hay como 400 diferentes ecuaciones que a partir de la ecuación de Van der Waals la han tratado de adaptar y mejorar. Los programas de simulación de plantas de procesos utilizan ecuaciones de estado cúbicas que han sido modificadas a partir de la ecuación de Van der Waals. Las más relevantes se deben a dos investigadores, Penn y Robinson, eh, principalmente. Y hay otra forma que no es la de
a partir de la ecuación de Van der Waals, sino que a partir de un principio de que todos los compuestos se comportan igual si que usted los eh, sus propiedades las reduce a través de sus propiedades críticas. Y eso se llama el principio de los estados correspondientes. Y eso da origen a otro tipo de ecuación que también es usada en los mejores simuladores de plantas de proceso. Entonces tenemos ecuaciones cúbicas, las mejores. Ecuación cúbica modificada a partir de la de Van der Waals, la que se debe, como le decía, a estos investigadores Penn y Robinson, y se le llama así, la ecuación de Penn y Robinson, y la otra ecuación que no es a partir de la ecuación de Van der Waals, que es a partir de un principio de los estados correspondientes. Eh, Espero que haya respondido su pregunta.